Las compras en mis brazos se sentían más pesadas de lo habitual mientras las sostenía en la cadera y buscaba a tientas las llaves. Se suponía que sería un viernes normal. La misma rutina. La misma bienvenida silenciosa. Me imaginé a Jenny llamando desde la cocina como solía hacerlo, a los niños discutiendo por algo sin importancia, el aroma de la cena flotando en el aire. Sonreí para mis adentros, cansada pero contenta. No tenía ni idea de que me encaminaba hacia el final de mi vida tal como la conocía. Cuando la puerta principal se abrió de par en par, me invadió una oleada de ruido, risas, aplausos, el fuerte descorche de una botella de champán y un espectáculo de colores. Globos flotaban en el techo, confeti flotaba perezosamente en el aire y un pastel reposaba con orgullo sobre la mesa. Al principio, pensé que quizá me había olvidado de un cumpleaños. Quizás Jenny le había dado una fiesta sorpresa a alguien y se olvidó de decírmelo. Pero entonces la vi. Jenny estaba de pie en el centro de la habitación, con una mano en la cadera y una copa de vino en la otra, sonriendo como un gato que acaba de atrapar un pájaro. Sophie y Noah también estaban allí, de pie junto a la escalera, con cierta torpeza, y junto a Jenny, alguien a quien nunca había visto antes, un hombre con demasiada colonia y una mirada de suficiencia. La rodeaba perezosamente con el brazo, como si perteneciera a ese lugar. Se me encogió el estómago. Sorpresa, anunció Jenny, con una voz brillante y aguda como un cristal roto. Ella levantó aún más su copa. Nos vamos. Por un instante, pensé que había oído mal. ¿Dejándome? Esto tenía que ser una broma pesada. Pero Jenny se rió, y el hombre a su lado también, como si estuvieran compartiendo una broma privada a mi costa. Me quedé allí paralizado en la puerta. La bolsa de la compra se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Las latas rodaron por el suelo de madera. No me moví para recogerlas. Me quedé mirando. Jenny dio un largo sorbo a su vaso y luego se acercó a mí como si me estuviera entregando un gran premio. Gracias por todo, dijo con dulzura, casi con burla. Gracias por pagar la hipoteca. Gracias por cubrir mis préstamos estudiantiles. Nos ayudaste mucho. Sus palabras me dolieron más que cualquier puñetazo. Volví la mirada hacia Sophie. Tenía los ojos muy abiertos y llorosos, y las manos aferradas al dobladillo de su sudadera. No aparecía confundido, aferrándose a la barandilla, como si intentara mantenerse en pie. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos sonrió. Derek. Supe su nombre más tarde, pero en ese momento era solo un desconocido. Ni siquiera tuvo la decencia de apartar la mirada. Me sonrió con sorna como si hubiera ganado un premio, como si estuviera orgulloso. Abrí la boca, quizá para preguntar por qué, quizá para gritar, quizá para reírme de la locura del asunto, pero no salió nada. Solo un silencio profundo y crudo llenó mis pulmones. Miré alrededor de la casa que tanto me había costado construir. Cada pared, cada tabla del suelo, cada lámpara llevaba la marca de mi sacrificio. Las noches largas. Los turnos dobles. Los días que Jenny lloraba por la matrícula y yo conseguí otro trabajo freelance para asegurarme de que pudiera graduarse sin deudas. Las vacaciones familiares que me salté para ponerme al día con los pagos de la hipoteca. Los regalos de cumpleaños que dejé pasar para que pudiéramos construir algo duradero. ¿Y ahora? Me estaban tirando como si fuera basura de ayer. Sin pelea. Sin disculpas. Solo una celebración y un pastel. Respiré hondo y caminé hacia la encimera de la cocina. Sentía las llaves pesadas en la mano. Las dejé con cuidado junto al fregadero, junto al ramo de globos de felicitación que se mecían inocentemente en sus cintas. No miré a Jenny. No miré a Derek. No dije ni una palabra. Noah emitió un ruidito, un sonido entrecortado, casi como un gemido, pero Jenny ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupada chocando vasos con Derek. Me arrodillé lentamente, recogí las latas del suelo y las volví a meter con cuidado en la bolsa. Uno a uno. Sin prisa. Sin ruido. El mundo a mi alrededor se desvaneció en un zumbido sordo. Al levantarme, vi fugazmente mi reflejo en el espejo del pasillo. Apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ojos cansados.
Hombros hundidos. Un hombre que lo había dado todo por un sueño que creía compartido por todos. Quizás lo más triste fue, que ni siquiera estaba enojada. Todavía no. Simplemente estaba vacía. Enderecé los hombros, me giré sin decir palabra y salí por la puerta. Detrás de mí, oí a Jenny reír de nuevo, un sonido agudo y brillante, como de cristales rotos cayendo al suelo. La puerta se cerró de golpe con una firmeza que casi parecía misericordiosa. Afuera, el sol se ponía en densas franjas rojas y doradas, derramándose por el cielo. Me quedé un momento en el porche, sintiendo el aire fresco atravesándome la camisa. Pensé en regresar. Sobre exigir respuestas. Sobre luchar. Pero entonces, ¿qué quedaba por luchar? Había construido los cimientos. Había entregado las llaves. Celebraron mi utilidad y me descartaron. Dar marcha atrás no lo arreglaría. Saqué la billetera del bolsillo y miré el billete arrugado de $20 que había dentro. Era todo lo que llevaba encima. Sin ningún plan. Sin destino. Solo libertad, cruda y aterradora. Bajé del porche y caminé por el camino de entrada. Pasé junto al coche que le compré a Jenny. Pasé junto a la canasta de baloncesto que instalé para el último cumpleaños de Noah. Pasé junto al parterre que Sophie y yo plantamos juntas hacía 2 veranos. La casa, ahora su casa, se alzaba tras de mí como una lápida. Al final de la calle, no miré atrás. Ni una sola vez. Seguí caminando en la noche creciente, sintiendo el frío calar en mis huesos. En algún lugar, allá afuera, me esperaba una nueva vida. No sabía cómo sería. No sabía en quién me convertiría. Pero una cosa sí estaba segura, tan segura como mi propio nombre, no volvería jamás a esa casa. No como el tonto que habían celebrado. No como el hombre que habían desechado. Si querían un mundo sin mí, lo tenían. Y cuando se dieron cuenta de lo que habían perdido, cuando los globos se desinflaron, el pastel se pudrió y la risa se convirtió en silencio, yo no estaría allí para verlo. Desaparecí en la oscuridad, sintiéndome más ligera a cada paso. Y por primera vez en años, el silencio no me asustó. Me liberó. Conduje durante horas sin saber muy bien a dónde iba. No encendí la radio. No llamé a nadie. Simplemente dejé que el camino se extendiera ante mí, interminable y oscuro, como un túnel sin salida. El último rayo de sol había desaparecido, y el cielo estaba denso y negro. Los faros de los coches que venían de frente pasaban como fantasmas. Apenas los noté. Entre una gasolinera y otra, me di cuenta de que había cruzado la frontera estatal. Aún no sentía libertad. Solo espacio. Un espacio vacío y tranquilo donde nadie sabía mi nombre. Nadie esperaba nada de mí, y nadie haría una fiesta cuando terminaran de usarme. Alrededor de la medianoche, encontré un motel destartalado junto a la carretera, entre un restaurante y un lavadero de autos cerrado. El letrero de neón parpadeaba como si estuviera agonizando, Riverside Inn. No estaba junto a ningún río que yo pudiera ver, y tampoco parecía una posada, más bien una hilera de puertas desgastadas y ventanas polvorientas. Pero serviría. Aparqué el coche bajo una luz rota y cogí lo único que había traído, mi cartera. Me temblaban un poco las manos al registrarme. El encargado de noche no hizo preguntas. Simplemente deslizó una llave por el mostrador y señaló hacia el pasillo. La habitación 12 olía a lejía y a cigarrillos viejos. La colcha áspera. La lámpara junto a la cama se tambaleaba al tocarla. No me importó. Cerré la puerta con llave, acerqué la silla por si acaso y me desplomé sobre el colchón sin siquiera quitarme los zapatos. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, con el cuerpo completamente inmóvil, pero la mente acelerada. Pensé en la risa de Jenny, como me había atravesado con más fuerza que cualquier cuchillo. Pensé en los ojos abiertos y asustados de Sophie. Los pequeños hombros de Noah, encorvados por la confusión. Pensé en las llaves en el mostrador, el confeti en el suelo, el pastel que debía de seguir ahí, esperando a que lo cortaran y sirvieran pedazos de mi vida a sus invitados. Pensé en todo ello, y entonces me obligué a detenerme. El silencio era más pesado que el ruido, más pesado incluso que la ira. Se posó sobre mi pecho, grueso e inamovible.
Pero por primera vez, nadie me tiraba. Nadie me pedía dinero, ni ayuda con las tareas, ni un sacrificio más. Era solo yo. No recuerdo haberme quedado dormido, solo que al despertar a la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba oblicuamente por las aberturas de las cortinas y alguien golpeaba la pared de al lado. Me incorporé lentamente, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Había un restaurante al otro lado del estacionamiento. Me acerqué allí arrastrando los pies alrededor del mediodía, todavía con la ropa del día anterior. La camarera, una mujer de rostro amable y mirada cansada, tampoco hizo preguntas. Me sirvió café sin decir palabra y me dejó solo en un reservado de la esquina. Lo agradecí. A mitad de mi plato de huevos grasientos y tostadas quemadas, un hombre se sentó frente a mí. Levanté la vista, sobresaltada, pero él solo asintió como si fuéramos viejos amigos. ¿Te quedas a dormir en Riverside?, preguntó con la voz áspera como papel de lija. Asentí lentamente. Sí, por ahora. Extendió la mano. Me llamo Pete Langford. Soy el dueño del taller de aquí abajo. Parece que te vendría bien un poco de trabajo. No sabía si reírme o ofenderme. Quizás ambas cosas. En cambio, le estreché la mano. Su agarre era firme y firme. Soy Jason, dije, dando mi nombre real sin pensarlo. No tenía mucho sentido mentir. Y sí, me vendría bien un poco de trabajo. Pete se recostó en la cabina, observándome como un mecánico observa un motor averiado. ¿Eres bueno con las manos? Pensé en todos los años que pasé arreglando esa casa. Grifos que goteaban, marcos de puertas rotos, calentadores averiados. Pensé en las noches que pasé solucionando problemas que nadie más notaba, solo para que mi familia lo tuviera un poco más fácil. Puedo resolver las cosas, dije en voz baja. Pete sonrió. Está bien. Pásate por la tienda mañana. Me vendría bien alguien a quien no le importe ensuciarse las manos. Se levantó, dejó unos billetes en la mesa para su café y se fue antes de que pudiera darle las gracias. El resto del día se me hizo un lío. Caminé por la ciudad, tal como era. Una calle principal con un supermercado, una lavandería, una casa de empeños. Una gasolinera con un surtidor funcionando. Poco más. Pero se sentía diferente. Más lento. Nadie me miró dos veces. A nadie le importaba de dónde venía ni por qué estaba allí. Regresé al motel y me senté en el borde de la cama, mirando el teléfono desechable que había comprado en la gasolinera. Aún no lo había encendido. No quería. Sabía que en cuanto lo hiciera, el mundo exterior volvería a mí. ¿Viene? Quizás Sophie. Quizás incluso los tribunales. Guardé el teléfono en el cajón y lo cerré bien. Esa noche, trabajé los músculos hasta que me dolieron. Ajusté los tornillos sueltos de la silla. Arreglé la lámpara junto a la cama. Incluso limpié el baño porque necesitaba sentirme útil, aunque solo fuera para mí. Cuando por fin me metí en la cama, esperé a que me invadiera el miedo habitual. Los y sí. Los arrepentimientos. El autodesprecio que solía quitarme el sueño. Pero no llegó. Por primera vez en años, mi cuerpo dejó de luchar y simplemente, durmió. Sin pesadillas. Sin sudores fríos. Nada de despertarse sobresaltado a las 3 de la mañana para mirar el ventilador del techo y preguntarse cómo todo había salido tan mal. Solo un sueño profundo y sincero. De esos que no se pueden fingir. De esas que ni siquiera te das cuenta de que te has estado perdiendo hasta que por fin las vuelves a sentir. Me desperté a la mañana siguiente con la luz del sol entrando por la ventana y una extraña sensación en el pecho. No era paz, todavía no. Pero algo cercano. Un silencio. Una quietud. Una pequeña y tenaz raíz de esperanza, plantada profundamente donde la risa de Jenny no podía tocarla. Estiré los brazos por encima de la cabeza y sonreí para mí. No era mucho. Una habitación que olía a lejía. Un trabajo arreglando motores averiados. Un teléfono desechable de $20 en un cajón. Pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo, todo lo que me quedaba era mío. 2 semanas pasaron como humo entre mis dedos. Todos los días empezaban igual.
Café del restaurante, largas horas en Pete's Garage, el olor a grasa y neumáticos viejos llenándome los pulmones. Tarde mirando por la ventana de la habitación 12, viendo cómo las polillas se golpeaban contra las luces de neón. Noches en las que, con suerte, dormía con facilidad y la culpa se quedaba encerrada tras la puerta. No encendí el teléfono desechable ni una sola vez. Me decía que era lo mejor. Ese silencio era mejor que el caos. Ese desconocimiento era más seguro. Pero incluso en esa quietud, una parte de mí se preparaba, esperando que el mundo que había dejado atrás se derrumbara contra las paredes. No tardó mucho. Una tarde, mientras cambiaba un alternador averiado en un viejo Chevy, Pete salió de la oficina con una bolsa de papel en una mano y el teléfono desechable en la otra. Tu bolsa está vibrando, dijo, tirándola sobre el banco de trabajo a mi lado. Lo miré como si fuera una granada. La pantalla se iluminó. ¿Tiene? No me moví. No lo toqué. Solo observé cómo el teléfono vibraba hasta quedar en silencio otra vez. 30 segundos después, volvió a sonar. Esta vez, un nombre diferente apareció en la pantalla, Abril. Mi hermana. Sentí una opresión en el pecho. Me limpié las manos con un trapo y agarré el teléfono, dudando un segundo antes de contestar. Jason, ¿qué demonios les hiciste? La voz de April explotó en mi oído, aguda y furiosa. Parpadeé, aturdida. ¿De qué estás hablando? Se están volviendo locos. Gritó. Jenny me está saturando el teléfono. Mamá me llamó en plena noche diciendo que desapareciste. Derek está en el hospital. Los niños viven en casa de la mamá de Jenny. ¿Qué hiciste? Me apoyé pesadamente en el banco, la habitación me dio vueltas por un momento. No hice nada, dije lentamente. Me fui. ¿Te fuiste? Su voz se quebró de incredulidad. No puedes desaparecer. Eres su padre. Cerré los ojos. Podía imaginarme a April paseándose por la cocina, con su coleta despeinada, sus pies descalzos golpeando el suelo de baldosas. Siempre se preocupaba demasiado. Por mí. Sobre todos. No desaparecí, dije en voz baja. Me retiré. Hay una diferencia. Hubo un largo silencio al otro lado. Oí su respiración, rápida y superficial. Se están desmoronando, Jason, dijo. Ahora están más suaves. Tienes que volver. Dejé que las palabras flotaran entre nosotros. ¿Volver a qué? ¿A Jenny y su nuevo novio jugando a las casitas? ¿A un hogar que ya no era mío? No puedo, dije con la voz entrecortada. No lo haré. April maldijo en voz baja. Al menos habla con Sophie. Ha estado preguntando por ti. Ese dolor fue más profundo que cualquier otra cosa. Sophie, mi dulce y sensible niña, atrapada en medio de este desastre. Me presioné la frente con la palma de la mano, esforzándome por mantenerme fuerte. La llamaré cuando esté lista, dije. No esperes demasiado, advirtió April. Los niños no son iguales para siempre. Antes de que pudiera contestar, colgó. Me quedé allí un buen rato, con el teléfono pesado en la mano, mientras Pete me observaba desde la ventana de la oficina. Finalmente, metí el teléfono en el bolsillo y volví al trabajo, obligándome a concentrarme en tornillos, cinturones y cosas que podía arreglar, no en el desastre que había dejado. Esa noche, solo en mi habitación, volví a encender el teléfono. 43 llamadas perdidas. 17 mensajes de voz. Mitad de Jenny, mitad de números que no reconocí. Y luego, entre tanto caos, un solo mensaje de un número desconocido. No es tu culpa. Le hacen esto a todo el mundo. Cuídate. Sin nombre. Ninguna explicación. Solo esa advertencia escalofriante. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Entonces dejé el teléfono en la mesita de noche y me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Se habían abierto las compuertas. Por la mañana, el gerente del motel me deslizó un sobre amarillo por debajo de la puerta. Sin remitente. Dentro había copias de documentos, informes médicos,
capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales y un informe policial con el nombre de Derek. Según los informes, Derek había sido ingresado en el hospital tras un altercado en un bar. Los testigos dijeron que estaba borracho, agresivo y que el personal de seguridad lo echó. Jenny había publicado selfies sonriendo desde la sala de espera del hospital, fingiendo que había sido un pequeño accidente. Nada que ver aquí, amigos. Otro día perfecto en su vida perfecta y radiante. Solo que no era perfecto. Se estaba agrietando. No sabía quién me había enviado el sobre, pero tenía una intuición. En algún lugar, alguien conocía el juego de Jenny y Derek. Alguien a quien habían estafado antes. Volví a pensar en el mensaje. Le hacen esto a todo el mundo. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. La abrí y me encontré con Pete allí de pie, con un six-pack en una mano y una bolsa de papel en la otra. Parece que te vendría bien un poco de compañía, dijo simplemente. No discutí. Me hice a un lado y él entró, dejándose caer en la silla destartalada como si fuera el dueño del lugar. Abrió una cerveza y me la ofreció. Nos sentamos en silencio un rato, bebiendo y viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. No tienes que decírmelo, dijo Pete al final. Pero deberías saber que, sea lo que sea que te persigue, no tienes que correr eternamente. Di vueltas a la botella entre mis manos, viendo cómo la condensación goteaba por mis dedos. Tal vez no estoy corriendo, dije. Tal vez por fin me estoy quedando quieto. Pete gruñó como si lo entendiera, y tal vez así era. Lo que pasa con los hombres rotos es que se reconocen. No necesitas compartir toda tu historia. Las grietas se ven por mucho que intentes ocultarlas. Después de que Pete se fue, me quedé despierto hasta tarde, hojeando el sobre otra vez. Leyendo cada palabra. Memorizando cada detalle. Si Jenny pensaba que volvería arrastrándome para arreglar su desastre, no me conocía tan bien como creía. Ya no. No era el mismo hombre que le rogó que se quedara hace años cuando amenazó con irse. No era de los que se esforzaban cada vez más por ser suficiente. Ya me había alejado una vez, y si era necesario, seguiría caminando. Aunque me destrozara de nuevo. Apagué la luz y me recosté en la cama, con el sobre bien guardado bajo la almohada y el teléfono prepago al alcance de la mano. No sabía qué me depararía el día siguiente. Probablemente más gritos. Más mentiras. Más intentos de arrastrarme de nuevo a su circo. Pero por esta noche, solo se oía el sonido del aire acondicionado roto del motel resonando en la ventana, y el suave y constante latido de mi propio corazón, que se negaba a parar. La mañana empezó igual que la mayoría. Una taza de café tibio de motel, el sol polvoriento filtrándose a través de las finas cortinas, el zumbido constante de los coches que pasaban por la autopista. Casi me había convencido de que sería un día normal, de esos en los que nada del pasado me encontraba. Pero cuando abrí la puerta para coger el periódico que Pete siempre me traía, los vi, 3 sobres, deslizados con cuidado por debajo de mi puerta durante la noche. Sin sellos. Sin marcas. Solo mi nombre, escrito por diferentes manos, tan apretado que casi rasga el papel. Durante un largo minuto, me quedé mirándolos. No quería recogerlos. Una parte de mí quería darme la vuelta, volver a meterme en la cama y fingir que no estaban. Pero no podía. Sabía que no era así. Ignorar las cosas nunca las hizo desaparecer. Me agaché lentamente, las recogí y cerré la puerta tras de mí. El clic de la cerradura sonó demasiado fuerte en la pequeña habitación. Me senté en el borde de la cama, con los sobres extendidos sobre mi regazo. 3 de ellas. 3 tormentas distintas esperando a desatarse. Pasé los dedos sobre la primera, la escrita con la familiar y nítida letra de Jenny. La abrí sin contemplaciones. Su carta era todo lo que esperaba y nada que me sorprendiera. Disculpas garabateadas en la página como pintura derramada, desordenadas, frenéticas, imposibles de creer. Me extrañaba. No sabía qué había pasado. Necesitaba que volviera y lo arreglara todo antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras me conmovieron. No por ella, sino por el hombre que solía ser. El hombre que habría leído esa carta y regresado corriendo sin pensarlo 2 veces. Ya se había ido,
enterrado bajo capas de traición demasiado profundas para desentrañarlas. Dejé la carta de Jenny a un lado y cogí el segundo sobre. Este era más ligero. La letra era vacilante, un poco desordenada. Sophie. Tragué saliva y la abrí con cuidado, como si el papel fuera a romperse. Su carta era breve. Sin palabras elegantes. Sin grandes explicaciones. Solo la cruda honestidad de una chica de 14 años que no entendía por qué el mundo que conocía se desmoronaba. Papá, ¿tú también estás enojado conmigo? No sabía qué hacer. Te extraño. Noé llora por la noche. Por favor, vuelve a casa. Por favor. Cada palabra me dolía más que la anterior. Podía ver su rostro mientras la escribía, como disparaba el bolígrafo cuando estaba nerviosa, como apretaba el papel con demasiada fuerza cuando intentaba no llorar. Cerré los ojos y exhalé lenta y temblorosamente. Ella no era parte del desastre de Jenny. Noah tampoco. Eran solo niños atrapados en una tormenta que no provocaron, tratando de encontrar algo sólido a lo que aferrarse. Doblé la carta de Sophie con cuidado, alisando los dobleces con el pulgar, y la dejé en la mesita de noche. Una promesa de responderle. Quizás no hoy. Quizás no mañana. Pero pronto. Tenía que encontrar las palabras adecuadas, las que no le hicieran falsas promesas, pero que aún así le dieran esperanza. Finalmente, recogí el último sobre. Este no tenía ninguna dirección, solo mi nombre, impreso en mayúsculas, como si el remitente hubiera querido permanecer oculto. Dentro había una sola hoja de papel y la transcripción de un mensaje de voz, escrita a toda prisa. Era de alguien llamada Dana Reyes. Al principio no reconocí el nombre, pero al leer el mensaje, me invadió una sensación de malestar y desánimo. No me conoces, pero deberías saber la verdad. Jenny y Derek. Esto no es nuevo. Le hacen esto a la gente. Los usan, los desangran, los abandonan. Derek ya pasó por esto. Jenny también. No te rompiste nada. Estaban rotos mucho antes de que llegaras. Protégete. No creas las disculpas. No dejes que te detengan. Sin firma. Sin remitente. Solo esa advertencia escalofriante y el peso de la comprensión cayendo pesadamente sobre mi pecho. Todo tenía un sentido cruel. El romance vertiginoso que Jenny afirmaba haber tenido con Derek. La forma en que de repente se enfrió tras años de lucha juntos. El momento. La traición. La risa mientras me veía alejarme. Siempre pensé que debía haber fallado en algo. Que no había trabajado lo suficiente, que no había amado lo suficiente, que no había proveído lo suficiente. Pero tal vez, solo tal vez, nunca se trató de lo que hice o dejé de hacer. Tal vez había sido un trampolín todo el tiempo, una base sólida que Jenny podría usar hasta que encontrara una opción más brillante. Y ahora las grietas se asomaban en su nuevo cuento de hadas. Derek estaba en el hospital. Jenny estaba desesperada. Sophie estaba asustada. Y alguien, quizá Dana, había decidido que merecía saber la verdad. Me quedé allí sentado un buen rato, mirando las cartas extendidas ante mí como piezas de un rompecabezas roto. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Era Pip, con una bolsa de papel marrón llena de almuerzo. Me miró a la cara y no hizo preguntas. Simplemente me entregó la bolsa y señaló las cartas con la cabeza. ¿Fantasma de casa?, preguntó con brusquedad. Sí, dije con voz áspera. ¿Vas a responderles? Lo pensé. Sobre volver corriendo. Sobre tomar el volante e intentar controlar el coche accidentado en el que Jenny había convertido a nuestra familia. Sobre volver a asumir el papel de solucionador, salvador y mártir. No, dije finalmente. Todavía no. Pita sintió como si lo hubiera entendido. No me presionó. Solo me dio una palmadita en el hombro, firme, para tranquilizarme, y me dejó con mis pensamientos. Pasé el resto del día en el garaje, entregado al trabajo como un hombre que se ahoga aferrándose a un madero flotante. Grasa bajo las uñas, sudor en la espalda. La reconfortante simplicidad de motores averiados y tornillos desmontados. Problemas con soluciones claras.
Esa noche, me senté en el pequeño y tambaleante escritorio del motel y le escribí una carta a Sophie. Palabras cuidadosas y pausadas. No promesas que no pudiera cumplir, sino la sinceridad que ella merecía. Sigo aquí, Sophie. Yo también te extraño. Pienso en ti y en Noah todos los días. No hiciste nada malo. Te amo. Siempre lo haré. Solo necesito un poco de tiempo para resolverlo. Por favor, tenme paciencia. Encontraremos la manera de salir de esto. Lo prometo. La doblé con cuidado y la metí en un sobre, pensando en enviarla por correo a la mañana siguiente. En cuanto a la carta de Jenny, le prendí fuego en el lavabo del baño, viendo cómo el papel se curvaba y ennegrecía hasta que no quedó más que ceniza. Algunos puentes no estaban destinados a ser cruzados de nuevo, y algunas despedidas debían ser permanentes. Cuando finalmente me metí en la cama, sentí una extraña paz invadirme. Pesada, pero real. Ya no corría. Estaba reconstruyendo, pieza por pieza. A la mañana siguiente, le envié la carta a Sophie. Me quedé allí, en la pequeña oficina de correos, con el viejo ventilador de techo chirriando, viendo a la mujer tras el mostrador sellarlo como si fuera cualquier carta. Casi quise gritarle, para asegurarme de que supiera cuánto contenía. Pero, claro, no lo sabía. Nadie podía ver lo pesadas que eran unas simples palabras cuando tu vida pendía de un hilo. Después, me senté en mi coche con el motor al ralentí, mirando el parabrisas agrietado, sintiéndome como en una encrucijada. Podría volver a casa. Podría volver a entrar como un huracán en esa casa destrozada y exigir respuestas, exigir que me devolvieran la vida. Una parte de mí lo ansiaba. La ira, la confrontación, la explosión desordenada y desagradable. Pero otra parte de mí, la más tranquila e inteligente, me susurró que había una mejor manera. Fue entonces cuando recordé a Víctor Lane. Víctor y yo habíamos sido amigos en la universidad. Era uno de los tipos más astutos que había conocido, ágil, implacable cuando hacía falta, pero justo. Lo último que supe es que se había dedicado al derecho de familia. Hacía años que no hablábamos, pero sabía que si alguien podía ayudarme a sortear este campo minado sin explotar, ese era él. Saqué mi teléfono desechable, revisé la agenda, la mayoría vacía, y marqué el número que apenas recordaba. Sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Víctor Lane, con una voz nítida, contestó. Me aclaré la garganta. Vic, soy Jason Hart. Hubo un silencio, luego una risita. Jason. Maldita sea, hombre. Ha pasado mucho tiempo. Sí, dije. Tenía la boca seca. Escucha, necesito un consejo. Un consejo legal. Su tono cambió al instante, profesional y cortante. ¿Qué pasa? Me recosté en el asiento, mirando el techo descascarillado del coche. Es una larga historia. Tengo tiempo, dijo Víctor. Empieza a hablar. Así lo hice. Le conté todo, los globos, el pastel, el anuncio de Jenny, los niños, las cartas, Derek, la advertencia de Dana. Se lo conté todo, sin guardarme nada. Cuando por fin terminé, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Jason, dijo Víctor lentamente, hiciste exactamente lo correcto al irte. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero aún no has terminado, añadió. Si quieres protegerte a ti mismo y a tus hijos, necesitas ser inteligente. Jenny no se va a rendir sin hacer nada. ¿A la gente como ella? Inventan cualquier historia para hacerse la víctima. Aquí no se puede combatir el fuego con fuego. Hay que combatirlo con hechos. Asentí, aunque no podía verme. ¿Qué hago? Primero, dijo, quédate callada. Nada de mensajes dramáticos, ni confrontaciones, ni amenazas. Documenta todo. Guarda cada mensaje de voz, cada carta. En segundo lugar, debes demostrar oficialmente que no abandonaste a los niños. Intentará pintarte como el padre irresponsable que se escapó. Se me revolvió el estómago. Pero no los abandoné. Lo sé, dijo Víctor. Y lo vamos a demostrar. Solicitaremos la custodia de emergencia si la situación empeora,
sobre todo si los está descuidando para perseguir a sus novios. Me froté la frente. Ya está mal, Big Sophie está asustada. Noah está confundido. Jenny es un desastre. Entonces es solo cuestión de tiempo, dijo. Dale suficiente cuerda, Jason. La gente como ella siempre acaba ahorcándose. Me dio una lista de cosas para empezar a recopilar: expedientes, recibos, correos electrónicos antiguos, cualquier cosa que demostrara mi relación con los niños. Le di las gracias, sintiéndome un poco más firme, un poco menos como si estuviera al borde de un precipicio. Antes de colgar, dijo algo que me quedó grabado. Jason, recuerda esto. No estás luchando contra Jenny. Estás luchando por Sophie y Noah. Mantén la mente despejada. Ya no eres su peón. Eres su escudo. La llamada terminó, y me quedé allí sentado un buen rato, sintiendo su peso en los huesos. Esa noche, empecé a construir mi armadura. Saqué todas las pruebas que tenía. Fotos mías entrenando al equipo de fútbol de Noah. Recibos de excursiones escolares. Correos a profesores. Invitaciones a fiestas de cumpleaños. Incluso desenterré la hoja de cálculo del presupuesto familiar que había hecho, esa de la que Jenny se había reído e ignorado, donde aparecían todas las facturas que había pagado, cada sacrificio que había hecho. Las escaneé en una vieja laptop que me prestó Pete, las organicé en carpetas, documenté cada llamada perdida de Jenny, cada mensaje de voz, cada mensaje. No se trataba de venganza. No se trataba de hacerle pagar. Se trataba de construir un muro tan fuerte, tan sólido, que cuando intentara asaltar mi vida de nuevo, se estrellara contra él y cayera. 2 días después, Víctor me volvió a llamar. Tengo noticias, dijo. No es sorprendente, pero aún así. Tienes que saberlo. Me preparé. ¿Qué? Jenny intentó pedirte una orden de alejamiento. Me quedé boquiabierta. ¿Qué? No te preocupes, dijo con calma. No le quedó. No tenía pruebas. Sin incidentes. Nada. El juez lo desestimó de inmediato, pero eso demuestra lo desesperada que está. Intenta pintarte como el malo. Me senté pesadamente en el borde de la cama. Increíble. La voz de Víctor se suavizó un poco. Jason, qué bueno. La desesperación hace a la gente descuidada. Se está desmoronando más rápido de lo que crees. Solo mantén la distancia. Mantén las manos limpias. Cuando todo esto llegue a los tribunales, y así será, estaremos listos. Por primera vez desde aquel horrible día con los globos y el pastel, sentí un destello agudo y desconocido en el pecho. Esperanza. No había terminado. No me habían vencido. No había perdido a mis hijos, ni mi dignidad, ni mi futuro. Todavía no, y tal vez, solo tal vez, nunca lo haría. Después de colgar, me recosté y me quedé mirando al techo un buen rato, dejando que la quietud me envolviera como una manta. Habían intentado borrarme. Habían celebrado mi partida. Pero no se dieron cuenta de algo importante. No era un hombre al que se pudiera borrar. No era un hombre al que se pudiera reemplazar. Era la base sobre la que habían construido sus sueños. Y ahora que se lo habían quitado de las manos, toda la casa empezaba a derrumbarse. Y yo estaría allí, no para atraparlos, sino para atrapar a mis hijos. Y reconstruir algo real. Algo honesto. Algo que nadie podría quitarme jamás. Los días se hicieron lentos y extraños después de mi llamada con Víctor. Todas las mañanas, me despertaba temprano. Me preparaba un café barato de motel y me iba a trabajar al taller de Pete. La grasa en las manos, el sudor en la espalda y el rugido constante de los motores llenaban mi mente lo suficiente como para alejarlas. Preguntas que a veces me atormentaban. La mayor parte del tiempo, me mantenía alejado de los chismes del pueblo. No necesitaba saber qué hacía Jenny. No necesitaba registrar cada mala decisión que tomaba. Pero los problemas suelen encontrarte cuando la gente te observa. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a filtrarse fragmentos como humo por debajo de la puerta. Todo empezó con la escuela. La sobrina de Pete, que trabajaba a tiempo parcial en la primaria local, pasó por el taller una tarde a recoger su coche.
Mientras esperaba, hojeando una revista en el polvoriento vestíbulo, me miró y me dijo con naturalidad: ¿Conoces a esa señora del pueblo de al lado? ¿Jenny Hart? Un escándalo en la primaria. Me puse rígido, intentando mantener la cara impasible. ¿Qué había pasado? Se encogió de hombros, pero su voz transmitía esa curiosidad cautelosa que uno siente cuando intenta no parecer entrometido. A su pequeño, Noah, lo enviaron con el consejero. Llora todo el tiempo. Dice que extraña a su papá. La maestra dice que se ha portado mal. Mucha pelea. Triste, la verdad. Asentí rígidamente, limpiándome las manos con un trapo, fingiendo no sentir el puñetazo en el estómago que me dieron esas palabras. Esa noche, me senté en el borde de la cama, mirando mi teléfono desechable, revisando las actualizaciones que había guardado sin leer. Otro mensaje de April. Suspendieron a Noah por golpear a un niño hoy. Dijo que el chico te llamó perdedor. Otro mensaje de voz de Víctor. Tenemos pruebas acumulándose, Jason. Su negligencia se nota. Ten paciencia. Se está desmoronando. Me llevé las manos a la cara, sintiendo como la impotencia me subía lentamente por la espalda. Mi hijo, mi dulce niño, peleando con desconocidos porque no sabía cómo defender al hombre que se suponía que debía estar a su lado. La siguiente grieta en el mundo perfecto de Jenny llegó 2 días después. Pete estaba limpiando la encimera cuando se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja: ¿Conoces a la señora Graves? Es consejera de la primaria Willow Creek. Asentí. Sophie había visto a la señora Graves varias veces después de algunos incidentes de acoso escolar el año pasado. Ella era una de las buenas. Alguien a quien realmente le importaba. Presentó una denuncia, dijo Pete, bajando la voz. Denuncia anónima. Dijo que hay preocupación por la situación del hogar. El niño muestra signos de abandono. Abuso emocional, quizá. Se me hizo un nudo en la garganta. Intervinieron los servicios sociales, añadió Pete. Una visita tranquila. Jenny no estaba contenta. Me lo imaginaba, su sonrisa falsa, su dulce voz que ocultaba la furia que sentía mientras intentaba convencerlos de que todo estaba bien. Probablemente arrastrando a los niños a fotos posadas, horneando galletas que no les dejaba comer, intentando improvisar la ilusión de un hogar perfecto con poca antelación. Pero no se puede fingir estabilidad. No por mucho tiempo. Sobre todo cuando las grietas son tan grandes que todos las ven. No celebré la noticia. No me hizo sentir triunfante ni presumido. Me dio asco. Porque mientras el mundo de Jenny se derrumbaba, Sophie y Noah eran los que estaban enterrados bajo los escombros. Y yo aún no podía sacarlos. Tenía que ser paciente. La voz de Víctor resonaba en mi cabeza. Dale suficiente cuerda. Así que esperé. Y documenté cada llamada perdida. Cada mensaje de voz donde la voz de Jenny pasó de llorosa a chillona y a sospechosamente dulce en menos de 1 minuto. Cada publicación que hizo en redes sociales, presentándose como una madre soltera con dificultades, abandonada por un esposo egoísta e inútil. Cuanto más le daba vueltas a su historia, más se le escapaba la verdad. Aparecieron fotos de ella en bares, aferrada a hombres que no eran Derek. Fotos de Sophie sentada, olvidada en el fondo, con la mirada perdida. Comentarios de amigos en sus publicaciones, bromeando sobre noches desenfrenadas y dejando atrás el equipaje. Capturas de pantalla. Guardadas. Testigos. Alineados. Ya no era solo yo quien lo veía. Eran los profesores. Vecinos. Amigos que antes se reían de sus chistes y ahora miraban hacia otro lado. Jenny había pasado años construyendo una torre de mentiras e imágenes cuidadosamente posadas. Ahora observaba desde una distancia prudencial cómo se derrumbaba, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de su propia arrogancia. ¿Y lo peor? Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Pete y yo nos sentamos detrás del garaje, tomando refrescos fríos y escuchando a los grillos. ¿Crees que ya lo sabe?, preguntó Pete, apoyando su silla contra la pared. Negué con la cabeza. No. La gente como ella nunca lo ve venir. Se creen a prueba de balas.
intocables. Pete gruñó. El orgullo es una droga terrible. Nos quedamos allí sentados un rato más, viendo cómo las estrellas salían una a una. Pensé en Sophie, en Noah, en la vida que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero desear no cambia la realidad. Y esto fue lo que pasó. Jenny había elegido su camino. Y yo el mío. Esa noche, tarde, mi teléfono vibró contra la mesita de noche. Un mensaje de Víctor. Fecha de audiencia fijada. 3 semanas. Espera. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, con el corazón latiendo lento y pesado en mi pecho. 3 semanas. 3 semanas, hasta que todo salió a la luz. 3 semanas, hasta que Jenny afrontó las consecuencias de la casa que quemó con sus propias manos. 3 semanas, hasta que por fin pude comparecer ante un juez y demostrar, con serena certeza, que no había abandonado a mi familia. Había sobrevivido. La quietud me invadió de nuevo. No la pesada que te asfixia, sino la limpia y firme que llega cuando sabes, en el fondo, que hiciste lo correcto. Me metí en la cama, tapándome hasta el pecho con la áspera manta del motel. El mundo exterior seguía dando vueltas. Jenny seguía dando vueltas. El ruido se hacía cada vez más fuerte, las acusaciones más desagradables, las mentiras más densas. Pero nada de eso podía conmoverme. Ya había atravesado el fuego. Y ahora, simplemente observaba desde el otro lado, sano y salvo. Observaba cómo se derrumbaba el castillo de naipes y sabía, por fin, que no tenía que salvarlo. Solo tenía que salvar a quienes merecían la pena. La mañana de la fuga empezó como cualquier otra. Estaba rotando las llantas de una vieja camioneta Ford cuando Pete entró furioso en el garaje, agitando su teléfono en el aire como si estuviera en llamas. «Vas a querer ver esto», dijo sin aliento y con una mirada de extrañeza. Me limpié las manos con un trapo y tomé el teléfono, esperando malas noticias. Otro lío en el que Jenny había metido a mis hijos. Quizás otra maniobra desesperada para hacerse pasar por una víctima. Pero lo que vi me revolvió el estómago de una forma inesperada. Era un vídeo. Una grabación granulada, probablemente del teléfono de alguien, que mostraba a Jenny sentada en una terraza con un hombre. No era Derek, era otro. Alguien a quien reconocí al instante, aunque hacía años que no lo veía, Cameron Price, nuestro viejo vecino. El hombre que cortaba el césped sin camisa cuando Jenny estaba sola en casa. El hombre que le envió mensajes de texto sin querer a medianoche tantas veces que no podía contarlas. Se reían, se acercaban, bebían champán como si no les importara nada. Y a un lado, apenas visible, estaba Sophie, sentada sola en una mesa de la esquina, con la barbilla apoyada en el puño y la mirada perdida en su plato intacto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pete debió de verme la cara porque me dio una palmada en el hombro, firme y firme. Me mandaron a dar una vuelta por la ciudad esta mañana, dijo. El chat grupal se iluminó. Las palabras se propagaban rápidamente. Devolví el teléfono y me apoyé en el banco de trabajo, intentando recuperar el aliento. Ya no era solo traición. No era solo egoísmo. Era abandono. Negligencia. Prueba de que Jenny no era apta para cuidar un pez dorado, y mucho menos a 2 niños que ya pendían de un hilo. La ira que había estado latente en mi interior durante semanas resurgió, ardiente y feroz. Saqué mi teléfono desechable y llamé a Víctor. Lane Lab contestó al primer tono, ágil y atento, como siempre. Es Jason, dije con voz tensa. ¿Necesitas ver algo? Le envié el vídeo. En segundos, me respondió. Esto lo cambia todo. Víctor no perdió el tiempo. Esa tarde, fue a verme a una cafetería cerca del motel. Iba elegante, con blazer oscuro, gemelos de plata y el pelo pulcramente peinado hacia atrás. Pero hoy tenía un aire de vanguardia. Una energía concentrada, casi depredadora. Se sentó en la cabina frente a mí, sacó su portátil y se puso a trabajar. Presentaremos esto con el resto de las pruebas, dijo, escribiendo rápidamente. El juez no solo verá negligencia. Verá un patrón. Un estilo de vida. Recorrió los archivos con facilidad, como si estuviera practicado. Pieza a pieza,
Fue reconstruyendo la verdad que Jenny se había esforzado por ocultar con tanta desesperación. No va a sobrevivir a esto, dijo Víctor, con cierta amabilidad. Al menos no en el tribunal. Me quedé mirando mi café, solo y sin tocar. Una parte de mí se sentía entumecida. Otra parte tenía ganas de levantarme y gritar. Por fin, las mentiras la estaban alcanzando. Pero en el fondo, una profunda y palpitante tristeza la atormentaba. No tenía por qué ser así. Hubo una época en que Jenny y yo soñábamos con una vida sencilla. Un hogar de verdad. Risas resonando por los pasillos. Velas de cumpleaños y charlas nocturnas. Había construido todo sobre la base de ese sueño, solo para darme cuenta demasiado tarde de que había sido el único que había intentado sostenerlo. Víctor cerró su portátil de golpe. Estamos listos, dijo. Hay audiencias la próxima semana. Y cuando entremos en esa sala, no estaremos tirando lodo. Presentamos hechos. Claros. Sólidos. Inquebrantable. Asentí, sintiendo el peso sobre mis hombros. No se trataba de venganza. Se trataba de un rescate. Cuando regresé al motel, Pete me esperaba en el estacionamiento con 2 cervezas en la mano. No dijo nada, solo me dio una y chocamos las botellas. Por la libertad, dijo simplemente. Nos sentamos en la acera, bebiendo lentamente, viendo cómo el sol se ponía tras las montañas. El aire olía a polvo y hierba seca. En algún lugar del camino, un perro ladró. ¿Crees que dejará de doler?, pregunté finalmente, mirando el horizonte resplandeciente. Pete dio un largo trago a su cerveza antes de responder. No. No del todo. Pero un día, ya no te controlará. Asentí, dejando que las palabras se asentaran en mis huesos. Esa noche, empaqué una pequeña bolsa de lona, vaqueros, una camisa limpia y el viejo reloj que Sophie me había regalado para el Día del Padre hacía 2 años. No iba a correr. No me iba. Solo necesitaba estar lista. Lista para cualquier tormenta que Jenny intentara desatar al darse cuenta de que las paredes se cerraban sobre mí. Lista para mantenerse firme cuando las mentiras se derrumbaron a su alrededor. Lista para ser el padre que Sophie y nadie necesitaban, firme, inquebrantable y fiel. Dormí poco. Me quedé despierta en la cama del motel, mirando el techo agrietado y escuchando el zumbido del aire acondicionado. Cuando mi teléfono vibró a las 2:17 de la madrugada, supe incluso antes de mirar que era ella. ¿Jenny? Dejé que sonara. Luego escuché el contestador. Su voz era pastosa, cargada de alcohol y desesperación. Por favor. Jason, vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Los niños te necesitan. Yo te necesito. Derek se ha ido. Cameron es un error. Te extraño. Nos extraño. Por favor. El mensaje se interrumpió en sollozos. Me quedé allí sentado en la oscuridad, escuchando a la mujer que una vez amé desmoronarse en un pequeño altavoz roto. Y no sentí nada. Ni odio. Ni compasión. No había ganas de arreglarlo. Solo una tranquila y sólida sensación de cierre. El champán se había convertido en cenizas. La fiesta había terminado. Y entre las ruinas, no era yo quien se arrastraba entre los escombros. Estaba de pie, en tierra firme, esperando. No por ella. Sino por mis hijos. Y por la vida real que construiríamos, lejos de los sueños rotos y las promesas vacías que ella había dejado atrás. El juzgado no era grandioso ni impresionante como se ve en televisión. Era un edificio gris y bajo, con la pintura descascarada en las contraventanas y las aceras agrietadas por la maleza. Parecía cansado, ese cansancio que se siente en lo más profundo de uno mismo después de cargar con demasiadas cosas durante tanto tiempo. Llegué al estacionamiento aproximadamente 1 hora antes. No tenía prisa. No estaba presa del pánico. Solo necesitaba un momento para respirar. Sentado en el coche, mirando las puertas del juzgado, con las manos apoyadas ligeramente en el volante. Todo se reducía a esto. Al otro lado de la ciudad, Jenny probablemente estaba ensayando su actuación. Ya podía imaginarla de pie frente al juez, con lágrimas en los ojos,
representándose como la esposa abandonada, la madre con exceso de trabajo, la mujer que había luchado con tanta valentía contra todo pronóstico. Y hace mucho tiempo, quizá lo hubiera creído. Hoy no. Hoy, la verdad hablaría más fuerte que cualquier lágrima falsa. Tomé mi carpeta del asiento del copiloto, ordenada, pesada, sólida, y salí al frío aire de la mañana. Mis botas crujían sobre la grava al cruzar el aparcamiento. Cada paso era como una puerta que se cerraba, sellando la vida que una vez tuve y abriendo otra que aún no había explorado del todo. Dentro, el juzgado olía a papel y café viejo. La gente se arrastraba por los pasillos, susurrando a sus abogados, evitando el contacto visual. Me registré en recepción. Me dirigieron a la sala de familia B y me senté en el duro banco de madera de afuera. Víctor llegó 15 minutos después, tan sereno y ágil como siempre, con un maletín de cuero colgando de su mano. Me vio, asintió rápidamente y se sentó a mi lado. ¿Listo?, preguntó. Asentí. ¿Estás tranquilo?, preguntó, casi con sorpresa. Ya he pasado por lo peor, respondí. Esto es solo el papeleo. Sonrió levemente y se apoyó contra la pared. Bien. Eso te beneficiará. El alguacil presentó nuestro caso poco después. Me puse de pie, me alisé la pechera de la chaqueta y seguí a Víctor a la sala. Jenny ya estaba allí, sentada a la mesa de los demandantes con su abogado, con Norfields. Era exactamente como lo esperaba. Un peinado perfecto, un traje caro que le quedaba un poco ajustado y una sonrisa que denotaba exceso de confianza. Jenny llevaba un modesto vestido azul marino, el pelo recogido en un moño perfecto y maquillaje mínimo. Parecía frágil, delicada, justo la imagen que quería proyectar. Cuando me vio, algo brilló en sus ojos. Quizás arrepentimiento. Quizás rabia. Quizás solo la fría comprensión de que no había regresado arrastrándome como ella esperaba. Entró la jueza, una mujer alta de mirada penetrante y una voz que no dejaba lugar a tonterías. Tomó asiento, abrió la sesión e hizo un gesto para que comenzara el lado de Jenny. Connor se puso de pie y comenzó su discurso tan ensayado que casi podía ver las tarjetas flotando frente a él. Describió a Jenny como una madre trabajadora abandonada por su egoísta esposo. Habló de lo mucho que había luchado para conservar la casa, de cómo le costó criar sola a 2 hijos mientras soportaba unas dificultades emocionales inimaginables. Escuché sin pestañear. La jueza también escuchó, con el rostro impasible, anotando alguna nota de vez en cuando. Cuando nos tocó el turno, Víctor se puso de pie lentamente, casi con pereza, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No alzó la voz. No atacó. Simplemente expuso la verdad. Una por una, presentó las pruebas. Los registros de la hipoteca mostraban que había pagado la casa por completo 6 meses antes de irme. Recibos que muestran que pagué el préstamo estudiantil de Jenny en su totalidad. El vídeo del pastel de la libertad, la fiesta, los globos, el confeti y la risa de Jenny, borracha, mientras brindaba por dejarme. Fotos de Jenny en clubes, abandonando a Sophie en mesas de restaurantes mientras ella coqueteaba con hombres. Testimonios de los profesores de Sophie, la señora Graves e incluso vecinos expresando su preocupación por el comportamiento de Jenny y el bienestar de los niños. Cada vez que Víctor presentaba una nueva prueba, veía a Jenny encogerse un poco más en su asiento. Connor intentaba objetar, intentaba manipular a la crueldad de una forma discreta y quirúrgica. No estaba atacando la personalidad de Jenny. Estaba exponiendo sus decisiones. Poco a poco, la historia que ella había construido se desmoronó. Cuando Víctor se sentó, la jueza se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando los dedos. Señora Hart, dijo con voz serena. ¿Tiene algo que presentar en su defensa? Las manos de Jenny temblaban ligeramente mientras rebuscaba entre sus papeles. Pero no había nada sólido allí. Ni fotos. Ni registros. Solo acusaciones con lágrimas en los ojos y medias verdades que se desvanecieron bajo el peso de la evidencia. El juez nos miró a ambos, a la actuación de Jenny y a mi silenciosa paciencia, y luego asintió bruscamente. Ya he visto suficiente. Su decisión fue rápida, y cuando llegó, golpeó a Jenny como un martillo. La custodia total temporal es mía. Visitas supervisadas solo para Jenny.
Cumplimiento inmediato con una evaluación completa antes de siquiera considerar cualquier ajuste de custodia. El mazo golpeó, seco y definitivo. Yene dejó escapar un jadeo entrecortado, tapándose la boca con la mano. Connor se inclinó hacia ella, susurrando furioso, pero ella apenas lo oyó. Me miraba, no con ira, sino con algo cercano a la incredulidad. Como si no pudiera entender cómo la narrativa a la que se había aferrado durante tanto tiempo se le había escapado de las manos. Me puse de pie lentamente, con el cuerpo firme y la mente extrañamente tranquila. Víctor me dio una palmadita en la espalda al salir de la sala, en voz baja y satisfecha. ¿Lo hiciste bien, Jason? ¿Te mantuviste fiel? Afuera, el sol brillaba más de lo que debía. Me picaban los ojos, pero no me importó. Había entrado en esta lucha no por venganza, ni para aplastar a Yene bajo el peso de sus errores, sino por Sophie y Noah. Por una vida cimentada en algo real. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, la verdad había hablado más fuerte que las mentiras. Yene podría conservar sus juegos. Sus actuaciones. Sus promesas incumplidas. Me iba con algo mucho mejor. El derecho a empezar de nuevo. El derecho a construir un nuevo hogar. El derecho a ser el padre que mis hijos merecían, firme, fuerte y libre. Y sin importar qué tormentas intentara desatar Yene, en el fondo sabía que las superaríamos. Juntos. Lo primero que noté al entrar en la nueva casa fue lo silenciosa que era. No el silencio pesado y miserable de la habitación del motel, sino una tranquilidad diferente, abierta, limpia, llena de posibilidades. No había mucho que ver, todavía no. Los pisos crujían al pisarlos. Las paredes eran un mosaico de pintura descolorida y agujeros de clavos. La cocina olía ligeramente a polvo y a viejos límites. Pero era mío. No de Yene. Ni de nadie más. Solo mío. Pete me ayudó a encontrarlo. Una pequeña casa para reformar a unos 20 minutos del taller. Nada del otro mundo. Un porche delantero torcido. Una cerca descolgada en el patio trasero. Pero estaba al final de una larga calle donde los niños montaban en bicicleta sin miedo, donde los vecinos me saludaban desde sus entradas, donde nadie conocía mi pasado ni le importaba. Era justo lo que necesitábamos. Al día siguiente de la audiencia, firmé los papeles. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Trasladé mis pocas pertenencias la misma noche. Un colchón viejo. Una bolsa de lona con ropa. Una foto de Sophie y Noah que imprimí en un kiosco de supermercado. Dormí en el colchón desnudo del suelo, escuchando el ruido de la casa a mi alrededor. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, soñé con el futuro en lugar del pasado. 2 días después, recogí a Sophie y a Noah. Estaban rígidos en la acera frente a la casa de la madre de Yene, con las mochilas colgadas de sus pequeños hombros, y sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. Yene no estaba allí, su madre les entregó el favor, con los labios apretados, como si le entregara una bolsa de la compra en lugar de 2 niños vivos. Me arrodillé junto a Noah y le abrí los brazos. Por un segundo, dudó, con los ojos abiertos, inseguro. Entonces se abalanzó sobre mí, hundiendo la cara en mi cuello, apretándome con tanta fuerza que casi no podía respirar. Sophie fue más lenta. Más vieja. Más sabia. Sus ojos escrutaron los míos, buscando grietas, señales de que este era solo otro momento que se desmoronaría. No la apresuré. Me quedé allí, firme como una montaña, hasta que por fin, dio un paso adelante y me rodeó la cintura con sus brazos. Nos vamos a casa, susurré contra su cabello. Nuestra casa. El viaje de regreso fue silencioso. Sophie miraba por la ventana, con los auriculares puestos, absorta en la música que la ayudaba a desconectar. Noah parloteaba nervioso sobre todo y nada, una nueva caricatura que le gustaba, un perro gracioso que vio en la tienda, un sueño que tuvo anoche. Lo dejé hablar. No presioné a Sophie. Simplemente conducía, con una mano en el volante y la otra apoyada donde Noah pudiera verla, firme y presente. Al entrar en la entrada, Sophie frunció el ceño ligeramente. Esto no se parece a antes. No, dije. Es diferente.
Pero es nuestro. Podemos hacer lo que queramos. Noah entró corriendo primero, con la mochila rebotando, gritando sobre cuántas habitaciones había, cuánto espacio había para jugar. Su voz resonó en las paredes vacías, llena de vida, llena de esperanza. Sophie se quedó parada en el porche un buen rato, mirando los escalones agrietados, la pintura desconchada, el buzón torcido. No es perfecto, dijo en voz baja. No, estuve de acuerdo. No lo es. Pero es real. Me miró con una seriedad que ninguna chica de 14 años debería tener, y luego asintió, firme y segura. Estoy cansada de fingir, dijo. Yo también, chico. Yo también. Pasamos la primera noche durmiendo en colchones en el suelo. Preparé espaguetis de caja y comimos sentados en el suelo de la sala, con los platos en equilibrio sobre las rodillas, riéndonos cuando Noah dejó caer una albóndiga sobre el perro, un chucho del refugio que Pete me había presentado, que se la tragó de un bocado. No fue nada sofisticado. No era digno de Instagram. Pero era nuestro. Durante las siguientes semanas, lo reconstruimos pieza por pieza. Dejé que los niños eligieran los colores de sus habitaciones, azul brillante para Noah, morado oscuro para Sophie. Pintamos juntos, manchándonos más que las paredes, riéndonos hasta que nos dolía el estómago. Arreglé grifos que goteaban y puertas que chirriaban. Construí literas desde cero para Noah y ayudé a Sophie a montar un escritorio donde pudiera dibujar de nuevo, algo que no había hecho en meses. Plantamos flores en el jardín delantero. Nada sofisticado, solo algunos girasoles y margaritas, pero se destacaban con orgullo y brillo en la vieja y desgastada casa, señal de que la vida volvía. Poco a poco, los muros que se habían construido entre nosotros empezaron a derrumbarse. Al principio, Noah se aferraba a mí constantemente, como si temiera que me desvaneciera si parpadeaba. Lo dejé. Lo abracé durante pesadillas, entre lágrimas que no entendía. Respondí a cada pregunta con paciencia, sin importar cuántas veces me preguntara si de verdad me quedaba. ¿Me quedaba? Para siempre. Sophie fue más dura. Cargaba con su dolor de otra manera, oculto en lo más profundo de su ser, tras comentarios sarcásticos y largos silencios. Pero no insistí. Simplemente aparecí, una y otra vez, firme e inquebrantable. Y una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, apoyó la cabeza en mi hombro sin decir palabra. No dije nada. Simplemente me quedé allí sentada, sintiendo el peso de su confianza sobre mí como lo más preciado del mundo. Una noche, después de cenar, Noah estaba en medio de la sala, con los brazos extendidos y una amplia sonrisa. Esta es la mejor casa del mundo, anunció. Sonreí, alborotándole el pelo. ¿Por qué, amigo? Porque estás aquí, dijo simplemente. Y podemos ser desordenados. Y felices. ¿Y nosotros? Sophie resopló, pero no lo negó. Simplemente puso los ojos en blanco con cariño y volvió a pintarse las uñas. Las observé, sintiendo una calidez florecer en mi pecho. Ni orgullo. Ni alivio. Algo más fuerte. Esperanza. Esperanza real. No la que depende de que alguien te elija. No del tipo que desaparece cuando alguien se va. Del que construyes con tus propias manos, firme y con firmeza. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me quedé en medio de la sala, rodeada de muebles desparejados, paredes desgastadas y el suave zumbido de una casa que volvía a la vida. Y sabía, en el fondo, de una forma inexplicable, que íbamos a estar bien. Quizás no perfectos. Quizás no como el cuento de hadas que una vez persiguió Jene. Pero real. Y real era mejor. Real lo era todo. Algunas mañanas, todavía me despierto sobresaltada, con el corazón acelerado, casi esperando oír la voz de Jene llamándome desde otra habitación, esa vieja opresión apretándome el pecho. Pero ahora es diferente. Se desvanece más rápido. Las pesadillas ya no me tienen como rehén. En cambio, cuando parpadeo para dormir, oigo los suaves ronquidos de Noah en el pasillo, la música de Sophie sonando suavemente tras su puerta, el crujido de la casa acomodándose como un fleco viejo que estira los brazos. Oigo mi hogar. No es una vida perfecta. No pretendo que lo sea.
Las facturas se acumulan más rápido de lo que me gustaría. El lavavajillas vibra como si estuviera considerando dejar de funcionar cada vez que lo ponemos en marcha. Algunas noches, la soledad se acerca sigilosamente, susurrando sobre la familia que pensé que tendría para siempre, sobre las promesas que se convirtieron en humo. Pero entonces me siento a la mesa, frente a dos niños que todavía se ríen a carcajadas, todavía discuten sobre quién se queda con la última porción de pizza, todavía me miran como si fuera el lugar más seguro que conocen. Y recuerdo por qué elegí esto. La libertad no es gratis. Te cuesta comodidad. Te cuesta ilusiones. Te cuesta partes de ti mismo que ni siquiera sabías que conservabas. Pero a cambio te da algo invaluable. Te da verdad. Te da paz. A veces Sofía me ayuda a pintar la sala después de la escuela, poniendo a todo volumen canciones viejas de mi lista de reproducción, burlándose de mi pésimo gusto musical. Otras veces, Noah y yo arreglamos el patio trasero, martillando tablas para la casa del árbol que ha estado soñando. Es un trabajo lento. Un desastre. Imperfecto. Pero es nuestro. Cada uña torcida, cada salpicadura de pintura, cada músculo adolorido al final del día se siente como una cicatriz que nos ganamos juntos. Jenny todavía intenta, a su manera, volver a entrar. Al principio, eran las llamadas de llanto, los mensajes de voz de «lo siento mucho, Jason», que se acumulaban como correo basura. Luego, todo se convirtió en publicaciones en redes sociales, sutiles pullas para que yo las viera. Fotos de ella riendo con amigas, subtítulos sobre nuevos comienzos y mujeres fuertes que superan las adversidades. No me conmovieron. Ya no. Aprendí, después de todo, que su mundo dependía de la atención, para bien o para mal. Lo que más temía no era perderme a mí, sino perder a su público. Y me negué a volver a participar en su espectáculo. Víctor se encargó de los trámites finales con precisión. Se ultimaron los trámites de custodia. A Jenny le ordenaron que completara clases de crianza antes de siquiera considerar las visitas sin supervisión. Se estableció una ayuda financiera sencilla y mínima, sin dramas ni lagunas legales que ella pudiera aprovechar. Cada vez que llegaba una nueva notificación, un nuevo formulario legal, una nueva cita, la firmaba con calma. Sin ira. Sin amargura. ¿Se hizo? Se acabó. La cadena que me había atado al cuello con tanto cuidado durante años por fin se había roto. Y el aire estaba más limpio sin ellos. Un sábado por la tarde, tras una larga mañana arreglando la barandilla del porche, Noah me tiró de la manga con el rostro serio. ¿Nos quedamos aquí para siempre, papá?, preguntó. Lo miré de verdad, fijándome en cómo sus mejillas se habían vuelto a llenar, en cómo sus ojos ya no tenían esa mirada perdida y angustiada. Sí, amigo, dije. Para siempre. Sonrió y corrió de vuelta a su pila de legos, construyendo torres que cada día eran más altas. Sofía no confió tan rápido en la palabra, para siempre. Había visto más. Sentido más. Ya tenía edad suficiente para entender lo rápido que un para siempre puede convertirse en un adiós. Pero poco a poco, también empezó a planificar rutas. Se apuntó de nuevo al club de arte. Me ayudó a preparar la cena sin que se lo pidiera. Empezó a dejar la puerta abierta por la noche, solo una rendija, para que entrara el suave rumor de la familia. Una tarde, después de que el sol se ocultara y tiñera el cielo de dorado y morado, los tres nos quedamos junto al viejo buzón destartalado al final de la entrada. Yo sostenía una lata de aerosol rojo, y Noah me dio un rollo de plantillas que encontró en la tienda de manualidades. ¿Cómo lo llamamos?, pregunté. Sofía ladeó la cabeza, pensativa. Noah se puso de puntillas, rebosante de emoción. Nuevas rutas, dijo Sofía finalmente, con voz pensativa. Esta casa no es perfecta. No es lo mismo. Pero es donde empezamos de nuevo. Sonreí, esa sonrisa que sale de lo más profundo, no solo por costumbre.